El informe llegó al escritorio del general como una granada sin seguro. Un joven piloto de las Fuerzas Aéreas del Ejército, en algún lugar de la costa de California, acababa de volar su caza P-38 Lightning por debajo del tramo principal del puente Golden Gate. No por encima, ni cerca, por debajo, a toda velocidad. Y como si eso no fuera suficiente para truncar una carrera militar antes de que realmente comenzara, el mismo piloto procedió a sobrevolar un barrio residencial de San Francisco a tan baja altura que una mujer que tendía la ropa en su azotea pudo ver su rostro a través del toldo. Anotó su matrícula, presentó una queja, y en algún punto de la cadena de mando, un oficial de alto rango tomó una pluma, abrió un expediente disciplinario y escribió 4 palabras que perseguirían y eventualmente definirían a uno de los guerreros más extraordinarios que Estados Unidos haya producido. Demasiado agresivo. Recomiendo ponerlo en tierra. Imagínate ser el oficial que escribió esa frase. Imagínate ser el hombre que casi borró de la historia el nombre de Richard Irabón. Porque aquel joven piloto, el que trataba el Golden Gate como una pista de slalom personal, el que sería investigado, sancionado, reasignado, amonestado e interrogado repetidamente, acabaría poniéndose firme en una pista de aterrizaje empapada por la lluvia en el Pacífico mientras el general Douglas MacArthur retiraba personalmente la medalla de honor de su uniforme y se la prendía en el pecho a un joven granjero de 24 años de Wisconsin que acababa de derribar más aviones enemigos que cualquier otro piloto estadounidense en la historia del ejército de los Estados Unidos. 40 muertes confirmadas. Un récord que aún se mantiene vigente. Esta es la historia del mayor Richard Bond, el as de ases de Estados Unidos, el hombre al que casi desecharon. Para entender por qué Richard Bond fue importante, primero hay que entender que fue realmente la guerra aérea del Pacífico. No la versión romántica, las chaquetas de cuero, las sonrisas de Hollywood y los carteles de propaganda impecables. La versión real, la que consumió a los jóvenes como una cosechadora consume el trigo. Cuando Japón lanzó su ataque contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en el Pacífico, para decirlo claramente, estaban en clara desventaja. El Zero japonés, el Mitsubishi A6M, era una obra maestra de la ingeniería aeronáutica. Pesaba poquísimo, giraba con una agilidad asombrosa. Tenía un alcance de más de 3.000 kilómetros. Y en manos de los pilotos japoneses entrenados antes de la guerra, hombres que habían perfeccionado sus habilidades en los cielos de China desde 1937, era absolutamente letal. En los primeros meses de la guerra, los pilotos estadounidenses que volaban los obsoletos P-40 y 39 simplemente morían. No dare potatoes. Muertos. La tasa de bajas era estremecedora. Los comandantes estadounidenses perdían aviones más rápido de lo que las fábricas podían construirlos y pilotos más rápido de lo que las escuelas de vuelo podían formar. A mediados de 1942, la situación en el Pacífico no había mejorado, sino que se había estabilizado en una guerra de desgaste brutal, extenuante y agonizante. El general Douglas MacArthur, al mando de las fuerzas aliadas en el Pacífico sudoccidental, comprendía algo que Washington a veces parecía olvidar. La superioridad aérea no era una misión secundaria en este teatro de operaciones. La superioridad aérea era la misión principal. El Pacífico se caracterizaba por vastas distancias oceánicas, miles de kilómetros de mar abierto salpicados de islas selváticas que se convertían en campos de batalla. Quien controlaba el espacio aéreo lo controlaba todo. Las líneas de suministro, los movimientos de tropas, las operaciones navales, los desembarcos anfibios. Perder el cielo significaba perder todo lo que había bajo él. El comandante aéreo de MacArthur, el general George Kenney, era un oficial brillante y poco convencional que comprendía las dimensiones tácticas y humanas de poder aéreo mejor que casi nadie en el ejército estadounidense. Kenney creía en la innovación, priorizaba los resultados sobre los procedimientos, y estaba dispuesto a respaldar a jóvenes con talento, incluso cuando su documentación no era del todo impecable, lo cual fue una suerte, porque el papeleo en torno a Richard Bond fue un desastre. Nació el 24 de septiembre de 1920 en un lugar llamado Poplar, Wisconsin, que, si nunca has estado allí, es exactamente lo que su nombre sugiere. Un pueblo pequeño, tranquilo y completamente anodino en la parte norte del estado, rodeado de tierras de cultivo y bosques, y ese silencio particular que se posa sobre el medio oeste estadounidense como un segundo cielo. Carl y Dora Bond criaron a 9 hijos en su granja. Richard era el mayor. Según todos los testimonios de su familia y sus maestros, era un joven gentil, modesto y discreto.
Era buen estudiante sin alardear de ello. Era trabajador sin hacer alarde de ello. Era el tipo de niño que ayudaba a su padre sin que se lo pidieran, que era amable con sus hermanos menores sin que se lo pidieran, y que albergaba una única obsesión ardiente que ninguna cantidad de sensatez práctica del Medio Oeste podía extinguir. Él quería volar. Desde que tuvo edad suficiente para comprender qué eran los aviones, Richard Bond soñaba con volar en uno. Construyó maquetas de aviones. Leía todo lo que encontraba sobre aviación. Gastaba el dinero que ganaba trabajando en la granja en clases de vuelo en un aeródromo local, y para cuando ingresó en el Superior State Teachers College, su futuro ya estaba marcado. Cuando las Fuerzas Aéreas del Ejército iniciaron un programa de expansión a finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, Bond no lo dudó. Solicitó el ingreso, fue aceptado y comenzó su entrenamiento. Desde el primer momento en que se subió a un avión militar, demostró ser diferente. Sus instructores lo notaron de inmediato. Su dominio innato de la máquina, su conciencia espacial, una habilidad que algunos pilotos desarrollan con el paso de los años y otros nunca. Sus manos en los controles eran precisas e instintivas, una destreza que normalmente requiere cientos de horas de práctica. Realizaba maniobras avanzadas que sus instructores esperaban que le llevaran meses, en una fracción del tiempo. Recibió sus alas el 9 de enero de 1942, y luego casi lo echó todo a perder en la bahía de San Francisco. El incidente con el puente Golden Gate se hizo famoso en la historia de la Fuerza Aérea. Bond voló su P-38 bajo el puente. Ascendió y, aparentemente convencido de que aún no había terminado de expresar su opinión, sobrevoló a baja altura un barrio de San Francisco. La mujer que lavaba la ropa en la azotea lo vio pasar tan de cerca, según su propio relato, que casi saludó al piloto. Pero no lo saludó. Estaba memorizando el número de cola del avión. La queja llegó a manos del general Kenny, quien llamó a Bond a su despacho. Según todos los relatos de la reunión, Bond se sentó frente a este joven desgarbado y algo avergonzado, un muchacho de campo de Wisconsin de 21 años, y se enfrentó a una situación casi incómoda. El piloto que tenía delante era, según todos los criterios de entrenamiento disponibles, uno de los aviadores con más talento natural del ejército estadounidense. Sin embargo, a juzgar por su conducta reciente, era o bien temerariamente audaz o magníficamente estúpido, y a los 21 años, la línea que separa ambas cosas puede ser muy delgada. La respuesta de Kenny fue legendaria por su creatividad. Le ordenó a Bond que se presentara ante la mujer cuyo vecindario había sobrevolado y se disculpara personalmente. También le ordenó realizar una serie de ejercicios de vuelo de precisión a baja altitud, esencialmente el mismo vuelo peligroso a baja altura que le había causado problemas, pero ahora formalizado y oficialmente autorizado. El castigo fue, a su manera, un reconocimiento. Kenny no estaba destruyendo el talento que tenía delante, sino reorientándolo. Más tarde, Kenny escribiría que desde el momento en que conoció a Richard Bond, supo que estaba ante algo singular. Lo envió al Pacífico. A finales de 1942, la guerra aérea sobre Nueva Guinea y las islas circundantes se había convertido en uno de los escenarios de combate aéreo más intensos y técnicamente exigentes de la historia. La geografía, por sí sola, era implacable. Imponentes cordilleras envueltas en nubes perpetuas, islas cubiertas de selvas separadas por mar abierto, sistemas meteorológicos que aparecían y desaparecían sin previo aviso. Y, por encima de todo, en el aire húmedo y turbulento de los trópicos, pilotos japoneses y estadounidenses luchaban y morían en cantidades que el público estadounidense no llegó a comprender del todo hasta años después del fin de la guerra. Richard Bond llegó a este teatro de operaciones pilotando el avión que definiría su leyenda, el Lockheed P-38 Lightning. Para comprender la importancia del P-38 para los pilotos estadounidenses en el Pacífico, es necesario entender que aviones volaban antes. El P-40 Warhawk y el Bell P-39 Airacobra eran buenos aviones en ciertos aspectos, pero frente al Zero en las condiciones del teatro de operaciones del Pacífico, simplemente no tenía ninguna posibilidad. El Zero giraba más rápido, ascendía más rápido y, en un combate aéreo a corta distancia, podía colocarse detrás de casi cualquier caza estadounidense. Los pilotos estadounidenses habían aprendido, a un costo tremendo, que intentar enfrentarse a un Zero en combate aéreo en sus propias condiciones era una forma de morir. El P-38 cambió las reglas del juego. Era un avión bimotor de doble fuselaje con una góndola central que albergaba al piloto y el armamento. Era más grande que la mayoría de los cazas, con una envergadura de 52 pies, y significativamente más pesado que el Zero.
pero aportó capacidades al combate en el Pacífico que ningún otro avión estadounidense podía igualar. Tenía un techo de servicio de más de 44.000 pies, lo que significaba que podía ascender por encima de casi cualquier aeronave japonesa. Tenía un alcance de más de 1.300 millas, crucial en un teatro de operaciones definido por vastas distancias oceánicas. Podía superar las 440 millas por hora en picado, y su armamento estaba montado centralmente en el morro, un cañón de 20 milímetros y 4 ametralladoras de calibre .50, lo que significaba que, a diferencia de los aviones con ametralladoras montadas en las alas, el fuego de P-38 convergía en un único punto fijo justo delante del piloto. Apuntabas al morro, disparabas, y todo lo que estuviera en esa dirección era destruido. Lo más importante es que el P-38 sobresalía precisamente en el tipo de combate que los pilotos estadounidenses consideraban su mejor opción contra el Zero. No se trataba del combate aéreo cerrado y con giros cerrados que los japoneses habían perfeccionado, sino del enfoque de combate a gran altitud y alta velocidad basado en la gestión de la energía. Ascender alto, picar rápidamente, disparar en una pasada breve y volver a ascender. Atacar desde una posición de superioridad energética, no de maniobrabilidad. Esta táctica se denominaba gestión de la energía. Y en un P-38, en manos de un piloto con el instinto necesario para ejecutarla, resultaba devastadoramente eficaz. Richard Bond poseía esos instintos de una manera que desafiaba toda explicación. Su primera victoria aérea confirmada llegó el 27 de diciembre de 1942, cuando derribó un Zero japonés sobre Lae, Nueva Guinea. Luego otro, y después dos más en un solo combate. A mediados de 1943, su número de victorias había ascendido a 16. A finales de ese año, tenía 21 derribos confirmados, superando a todos los ases estadounidenses vivos y acercándose al récord de la Primera Guerra Mundial de 26 victorias, en manos del legendario Eddie Rickenbacker. Los periódicos de su país empezaron a fijarse en él. El Departamento de Guerra empezó a fijarse en él. El general MacArthur, quien comprendía el valor propagandístico de un héroe genuino como ningún otro comandante en la historia de Estados Unidos, empezó a interesarse personalmente por el joven granjero de Poplar, Wisconsin. Pero las cifras por sí solas no cuentan toda la historia. Nunca lo hacen. Lo que hacía a Bond extraordinario no era simplemente la acumulación de derribos. Otros pilotos también consiguieron victorias importantes. Lo que lo diferenciaba era la calidad de su percepción del entorno, su capacidad para ver todo el espacio de batalla tridimensional a la vez, para reconocer oportunidades que otros pilotos pasaban por alto y para posicionarse para el ataque con una economía de movimientos que a los pilotos de combate experimentados les resultaba casi sobrecogedora. Sus compañeros de ala describían volar con él como una experiencia estimulante y a la vez aleccionadora. Parecía saber siempre, antes de que se desarrollara la situación, cómo iba a evolucionar. Usaba la altitud como moneda de cambio, gastándola deliberadamente y recuperándola cuando la necesitaba. Casi nunca se dejaba sorprender. Además, y este es quizás el aspecto que los informes disciplinarios omitieron por completo, era sumamente analítico. A pesar de la imagen del joven temerario que voló bajo el puente Golden Gate, el piloto de combate que surgió en el Pacífico era un estudioso de la guerra aérea en el sentido más estricto de la palabra. Estudió el Zero minuciosamente, sus capacidades, sus limitaciones, los hábitos tácticos de los pilotos que lo volaban. Comprendió que la extraordinaria maniobrabilidad del Zero tenía un precio. Carecía de tanques de combustible autosellantes y casi no tenía blindaje para el piloto, lo que significaba que los impactos que solo dañarían un P-38 a menudo serían catastróficos para un Zero. Entendió que las ventajas japonesas se esfumaban por encima de ciertas altitudes y a altas velocidades. Desarrolló su estilo de combate en torno a esas vulnerabilidades con la paciencia metódica de un ingeniero, no con la bravuconería temeraria de un acróbata. En el otoño de 1943, de regreso a su hogar en Wisconsin, una joven estudiante de enfermería llamada Marjorie Batendal se enteró de que un piloto de la cercana superior estaba derribando aviones japoneses a un ritmo extraordinario. Le escribió una carta. Él le respondió. Iniciaron una correspondencia que, a través de la distancia del Océano Pacífico y el medio del correo aéreo, se convirtió en algo que ninguno de los dos había previsto del todo. Su fotografía fue colocada en la nariz de su P-38, justo debajo de la cabina, desde donde contemplaba el cielo antes de cada misión. Él llamaba al avión Marge. En un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre, ella representaba algo fijo y real. Era,
en el sentido más directo, aquello por lo que luchaba. Cuando los periodistas le preguntaban más tarde sobre sus victorias, sus tácticas y su historial, él siempre desviaba la atención hacia sus compañeros pilotos, hacia los equipos de mantenimiento que mantenían su avión en vuelo y hacia su regreso a casa. No era un hombre que disfrutara especialmente de la fama. Era un hombre que quería terminar el trabajo y volver a Wisconsin. Esa cualidad, la franqueza, la modestia, la total ausencia de artificios, lo convirtió, paradójicamente, en el tipo de héroe que Estados Unidos necesitaba en 1943 y 1944. En una época de auténtico fervor patriótico, el país había producido muchos héroes que sabían que lo eran. Vaughn parecía genuinamente desconcertado por la atención. Eso hizo que la gente lo quisiera aún más. Para la primavera de 1944, Richard Vaughn había alcanzado las 27 victorias, superando el récord de Rickenbacker y convirtiéndose, oficialmente, en el as estadounidense con mayor número de derribos en la historia de la guerra aérea. La presión sobre el cuartel general de MacArthur para proteger a este valioso activo se intensificaba. Los altos mandos comenzaban a considerar la posibilidad real de retirar a Vaughn de combate antes de que muriera, no por afecto personal hacia él, aunque existía, sino porque su muerte sería una catástrofe propagandística y su supervivencia podría utilizarse para apoyar el esfuerzo bélico en general. El propio Vaughn no estaba de acuerdo. Lo habían enviado brevemente a casa para una gira de bonos de guerra, que soportó con paciencia y evidente incomodidad. No estaba hecho para salones de banquetes, micrófonos ni la ensayada sinceridad del circuito publicitario. Estaba hecho para la cabina de Super 38, a 6 kilómetros sobre la jungla, donde todo se reducía a la física pura y al instinto. Insistió repetidamente en regresar a Pacífico. Sus superiores, divididos entre la utilidad militar de mantenerlo con vida y la realidad de que era su aviador de combate más eficaz, cedieron en repetidas ocasiones. Regresó. En noviembre de 1944, ya tenía 40 derribos aéreos confirmados. El 12 de diciembre de 1944, en una ceremonia celebrada en una pista de aterrizaje empapada por la lluvia en Tacloban, en la isla de Leyte, Filipinas, el general Douglas MacArthur hizo algo que rara vez hacía por nadie. Dio un paso al frente, se quitó la medalla de honor del pecho, la medalla que llevaba a diario como parte de su uniforme militar, y se la colocó a Richard Vaughn. Mayor Richard Ira Vaughn, dijo MacArthur al personal allí reunido, que ha dominado los cielos desde Nueva Guinea hasta Filipinas, ahora lo incorpora a la sociedad de los más valientes entre los valientes, los portadores de la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Piensen en esa frase. MacArthur, uno de los oficiales más condecorados de la historia militar estadounidense, un hombre para quien el mando era tan natural como respirar, un hombre que había sido objeto de más retratos militares oficiales que casi cualquier otro general en la guerra, llamó a este joven de Wisconsin el más valiente de los valientes. No el mejor piloto, el más valiente. Para MacArthur, esa distinción era importante, y la hizo deliberadamente. Vaughn permaneció firme bajo la lluvia, con el rostro impasible, como siempre que la atención del mundo se centraba en él. Una quietud absoluta, una compostura absoluta, mostrándolo justo para que se notara que comprendía la trascendencia del momento, sin que pareciera ensayado. Aceptó la medalla. Dio las gracias con la sinceridad con la que un hombre da las gracias cuando sabe que las palabras no bastan, pero aún así lo dice de corazón. La fotografía de Marjorie estaba a 40 pies de distancia, pintada en la nariz de Super 38, contemplando el cielo filipino. Pero es aquí donde la historia nos asesta uno de sus característicos golpes bajos. Porque Richard Vaughn no murió en combate. No murió en la cabina de Super 38 sobre el Pacífico, rodeado de Cirrus en llamas y el rugido de motores de alta potencia. No cayó en el cumplimiento de las misiones que habían forjado su leyenda. Murió de una forma que nada tenía que ver con aquello de lo que había demostrado ser capaz, y murió en el día de mayor trascendencia histórica de toda la guerra. Tras recibir la medalla de honor, Vaughn fue destinado de nuevo a Estados Unidos. Se le asignó como piloto de pruebas en Burbank, California, donde evaluó el Lockheed P-80 Shooting Star, el primer caza reacción operativo del ejército estadounidense. El P-80 era un avión revolucionario, más rápido que cualquier otro anterior, y representaba el futuro de la aviación en aspectos que aún se estaban definiendo. Además, como toda tecnología realmente nueva, seguía en proceso de perfeccionamiento, corrección y depuración, lo que lo hacía realmente peligroso de pilotar.
El 6 de agosto de 1945, el mayor Richard Ira Von subió a bordo de un P-80 Shooting Star en la terminal aérea de Lockheed en Fairbanks, California, y despegó para un vuelo de prueba rutinario. Poco después del despegue, la aeronave sufrió una falla catastrófica. Los investigadores determinarían más tarde que la bomba de combustible había fallado, provocando que el motor se apagara. El P-80 cayó en picado. Von intentó eyectarse, pero estaba demasiado bajo. La aeronave se estrelló contra el suelo. Tenía 24 años. 6 de agosto de 1945. El mismo día en que el Enola Gay lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. La noticia del bombardeo acaparó la atención de las agencias de noticias. Se informó de la muerte de Richard Von, pero quedó eclipsada por la magnitud de lo ocurrido en Japón. A veces la historia hace esto. Toma sus mayores historias y las sepulta bajo otras aún más importantes, dejándolas a la espera de ser descubiertas y redescubiertas por quienes estén dispuestos a indagar. Ese día, Marjorie Batendal recibió la noticia. Se habían comprometido. Habían planeado una vida juntos. La granja, los hijos, la vida extraordinaria, a la vez ordinaria y plena, que aguarda a quienes sobreviven a situaciones extraordinarias. Ella había estado esperando que el hombre con su fotografía en el avión regresara a casa. Casi lo logra. Casi. El legado de Richard Von es, en el sentido más tangible, un récord. 40 victorias aéreas confirmadas. El total más alto en la historia de la aviación estadounidense. Una cifra que se ha mantenido durante más de 8 décadas y que ningún piloto estadounidense ha logrado igualar en ningún conflicto posterior. Es una cifra que pertenece a otro mundo ahora, un mundo anterior a los misiles guiados por radar, el combate más allá del alcance visual y la guerra digital que ha definido el conflicto aéreo en la era moderna. El tipo de combate aéreo individual, de uno contra muchos, que Von practicaba, ha desaparecido prácticamente de la guerra. El combate aéreo, en su sentido puro, visceral y ancestral, es una reliquia de museo, pero el legado va más allá del récord. Consideremos lo que el éxito de Von, y el de pilotos como él, lograron realmente en el Teatro de Operaciones del Pacífico. La quinta Fuerza Aérea del general George Kenney, donde sirvió Von, fue posiblemente la organización militar aérea más innovadora de la Segunda Guerra Mundial. Kenney y sus pilotos, Von a la cabeza, desarrollaron y probaron doctrinas tácticas que cambiaron la forma en que las fuerzas aéreas concebían la relación entre escolta de cazas, apoyo aéreo cercano, interdicción y superioridad aérea. Desarrollaron técnicas de bombardeo rasante, volando tan bajo sobre el agua que las bombas literalmente rebotaban en la superficie y se estrellaban contra los cascos de los barcos japoneses, que devastaron los convoys de suministros japoneses con una precisión que bombardeo a gran altitud jamás podría alcanzar. Comprendieron, antes de que la doctrina se ajustara a la realidad, que el poder aéreo en el Pacífico no se trataba de bombardear estratégicamente objetivos industriales, sino de controlar el entorno operativo de manera que la logística japonesa se volviera imposible. Von era el símbolo humano de todo esto. Cada vez que subía a su P-38 y derribaba otro avión japonés, contribuía a la destrucción sistemática del cuerpo de pilotos entrenados de Japón, que había comenzado antes de Pearl Harbor. Japón podía construir nuevos Zero, pero no podía formar pilotos con 5 años de experiencia en combate en cuestión de meses. Cada derribo representaba no solo un avión destruido, sino, lo que es más importante, un aviador experimentado fuera de combate, y Japón no tenía una cantera de reemplazo que pudiera igualar el ritmo de desgaste que imponía la guerra aérea en el Pacífico. Las dimensiones morales y simbólicas de su trayectoria también son importantes. En los meses más oscuros de la Guerra del Pacífico, cuando las familias estadounidenses leían listas de bajas que parecían crecer cada semana y cuando la guerra parecía no tener un final a la vista, Richard Von demostró que la excelencia individual podía prevalecer, que los jóvenes estadounidenses podían enfrentarse a un enemigo realmente formidable y no solo sobrevivir, sino dominar. No era propaganda en el sentido cínico, era auténtico, y por eso su valor propagandístico fue tan poderoso. No se puede fabricar la credibilidad que se obtiene con 40 bajas confirmadas. MacArthur lo entendió. Kenney lo entendió. El Departamento de Guerra lo entendió. Por eso se esforzaron tanto, con resultados tan complicados y, en última instancia, infructuosos, por mantenerlo con vida. Tenía 24 años cuando murió. Reflexionen sobre esto un momento. 24. En su breve tiempo en el cielo. Ya había logrado más que casi cualquier otro piloto. Había participado en combates que habrían doblegado a la mayoría.
Había cruzado el Pacífico varias veces, sobrevivido a cientos de misiones y superado en resistencia a adversarios que, objetivamente hablando, eran formidables y letales. Hizo todo esto y luego regresó a casa, sobrevivió a la guerra y murió en un accidente de entrenamiento antes de que la guerra terminara oficialmente. La historia no siempre es justa. A menudo, la historia no es equitativa. La historia simplemente narra lo que sucedió, y lo que le sucedió a Richard Bond fue que brilló con intensidad y rapidez, dejando un legado inigualable. Hay algo en su historia, más allá de las cifras, las tácticas y las medallas, que revela un tipo particular de carácter estadounidense. El muchacho de la granja que miró al cielo y decidió que allí pertenecía. El piloto que voló bajo el puente Golden Gate no por malicia ni imprudencia, sino porque quería llenar el cielo, aprovechar cada una de sus dimensiones, que vio el puente y lo vio como un desafío, como un gran atleta ve una carrera de obstáculos. El hombre que bautizó su avión con el nombre de la mujer que amaba y llevó su fotografía al combate, no por sentimentalismo, sino como una brújula. El soldado que aceptó la medalla de honor con la misma serenidad que demostraba en todo lo demás, como si el honor fuera importante, pero la misión aún más. En el incidente que casi le cuesta la vida, el informe que casi lo deja fuera de servicio, el casi desastre burocrático de ser demasiado agresivo, hay algo que merece una reflexión profunda. Las instituciones, por su naturaleza, tienden a la cautela. Suelen identificar la desviación del comportamiento esperado como un problema, no como una señal. El piloto que vuela bajo el famoso puente es un riesgo. El piloto que traspasa los límites es un problema de disciplina. El piloto que no se ajusta al patrón esperado es un problema que debe ser gestionado. Y a veces esos pilotos son simplemente problemas que hay que solucionar. Pero a veces, rara vez, y de maneras que no se pueden predecir fácilmente, son ellos quienes escriben récords que perduran 80 años. George Kenney fue lo suficientemente sabio como para distinguir la diferencia. En lugar de destruir, reorientó el talento. Encontró la manera de mantenerlo activo dentro de la institución, en vez de eliminarlo por mera formalidad. Es una lección que las organizaciones militares, las empresas, las escuelas y las familias deben reaprender en cada generación, porque va en contra de la lógica institucional. El muchacho de granja de Poplar, Wisconsin, que casi fue castigado antes de empezar, que pintó el nombre de su novia en su avión y voló con él en 40 batallas aéreas y regresó con vida, que permaneció bajo la lluvia en Leyte mientras Douglas MacArthur le imponía la máxima condecoración de la nación, merecía algo mejor del tiempo. Merecía volver a Wisconsin, casarse con Marjorie, criar hijos y envejecer contemplando el cielo desde el porche de una casa en algún lugar del norte, donde todo es tranquilo y todo es real. Consiguió 40 bajas y un récord que nadie ha igualado, una fotografía en un avión de combate y una vida que terminó a los 24 años. Fue suficiente para hacerlo inmortal. No fue suficiente. Esto es lo que recordamos, y esto es lo que debemos. Le debemos a Richard Bond el relato honesto de su historia, no la versión edulcorada donde el héroe nace perfecto y muere glorioso, sino la versión real, con el puente Golden Gate, el expediente disciplinario, el incidente que casi termina en castigo, la granja en Wisconsin y la chica de la fotografía. La versión real es mejor. La versión real es la de un ser humano que poseía algo extraordinario que el mundo casi se negaba a aprovechar y que demostró, de la manera más contundente posible, el verdadero valor de ese algo. Le debemos a su memoria reconocer que las 40 muertes no eran lo importante. Lo importante era el tipo de hombre que, siendo capaz de matar a 40 personas, aún pensaba, cada vez que alguien le ponía una cámara delante, en los hombres que trabajaban en su avión y en la mujer que lo esperaba en casa. Le debemos esta historia al cielo sobre el Pacífico, que se tragó a tantos jóvenes y a la mayoría no devolvió a nadie. Richard Bond volvió a casa. Eso era todo lo que quería. Era casi suficiente. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque sea por un instante, lo que significa tener algo extraordinario y casi perderlo por culpa de un burócrata con una pluma, por favor, dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas. Historia real, personas reales, situaciones reales. Eso es lo que hacemos aquí, y tu apoyo es lo que nos permite seguir haciéndolo. Suscríbete a Historia de Batalla TV si quieres más historias como la de Richard Bond. Las jamás contadas, las casi olvidadas, las que merecen mucho más que las notas a pie de página que la historia les ha dedicado. Cada semana volvemos a los archivos y rescatamos a las personas que se esconden tras las fechas y las estadísticas.
Y aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios, porque de verdad quiero saber qué piensan. Si hubieran sido el general Kenny, sentados frente a ese piloto de 21 años que acaba de volar bajo el puente Golden Gate, ¿lo habrían suspendido el vuelo o habrían visto lo que vio Kenny? ¿Cómo se distingue entre la imprudencia peligrosa y la genialidad peligrosa? Quiero leer sus respuestas. La semana que viene, analizaremos una de las decisiones más controvertidas y malinterpretadas de toda la guerra aérea, una misión tan secreta que ni siquiera los pilotos que la llevaron a cabo fueron informados de todos los detalles, y tan meticulosamente planificada que su éxito cambió el mapa estratégico del Pacífico de la noche a la mañana. No se la pierdan. Gracias por ver este video. Gracias por interesar por estas historias. Gracias por formar parte de una comunidad que cree que quienes forjaron la historia merecen ser recordados por su nombre. Para Richard Bong. Para Marjorie. Para Poplar, Wisconsin, y el cielo que la cubre.